Hola clase. Bueno, vamos a empezar ya con sintaxis, que bueno, sintaxis básicamente es un proceso que hacemos en lengua, en la clase de lengua, los lingüistas o lo que, como lo queráis llamar, por el cual cogemos un enunciado, que ya sabéis que un enunciado es una unidad de comunicación, una frase o una oración, y vamos viendo qué partes hay en su interior para ver qué relaciones hay entre ellas. Entonces, os pongo aquí que tenemos por un lado los enunciados, que pueden ser oraciones si tienen verbo y frases si no tienen, que es lo que nos daría un mensaje, una unidad de comunicación completa. Estos enunciados, una oración cualquiera, podemos desguazarla o podemos cortarla o partirla o definir unas partes que lo componen. Es como si tenemos, imaginad, un coche, es una cosa entera, un enunciado, y ese coche está compuesto por las ruedas, el volante, los asientos, la palanca de cambios. Esas partes serían sintagmas. Cuando los juntamos todos tenemos la unidad completa. Los sintagmas, a su vez, están formados por palabras, ¿vale? Entonces, los sintagmas, como os digo, están formados por una o varias palabras. Y las palabras ya hemos visto que están formadas por morfemas. Si os acordáis, hablamos este mismo curso, por ejemplo, de las desinencias que tenían los verbos, ¿vale? Que no son palabras completas, son partes de palabras. Entonces, recapitulando, si tenemos morfemas, partes de palabras, podemos formar palabras. Esas palabras pueden formar sintagmas y cuando juntamos varios sintagmas tenemos un enunciado o los que sean. Entonces, como definición, os digo, un sintagma es una palabra o un grupo de palabras, ahora veremos que pueden ser una o varias, que cumplen una función determinada dentro de la oración, ¿vale? Siempre tenemos que pensar que los sintagmas son una cosa y esos sintagmas a su vez cumplen una función dentro de la oración. Es como si tenemos una clase con 30 alumnos, son piezas, ¿no? Digamos, son 30 alumnos, y uno tiene una función, que es la función de delegado, ¿vale? Pues tú eres un alumno y tu función es ser delegado. Lo que siempre tiene que tener un sintagma es un núcleo. La palabra más importante del sintagma es el núcleo. Podemos encontrarnos con sintagmas que solamente contengan una palabra, ¿vale? Pues ese es el núcleo. Pero luego, en este escalafón de categorías de palabras, hay unas que son más importantes que otras. Un sintagma puede contener varias palabras, pero la más importante es el núcleo. ¿Y por qué es la más importante? Porque dependiendo de la categoría gramatical que tenga esa palabra, es decir, el tipo de palabra que sea, va a ser un tipo de sintagma u otro. ¿Qué tipos de sintagma podemos encontrar? Bueno, pues en primer lugar, si la palabra más importante de ese sintagma es un sustantivo, lo llamaremos sintagma nominal y lo abreviaremos como SN. Os pongo ejemplos debajo. Sara es un nombre propio, ¿no? Un sustantivo. Entonces, como solamente tenemos esta información, pues Sara será el núcleo de un sintagma nominal. Hemos aprendido este curso que hay una categoría especial de palabra que son los pronombres, que básicamente se utilizan para sustituir a los nombres, a los sustantivos. Con lo cual, cuando tengamos un pronombre, también puede actuar como núcleo de un sintagma nominal. Más, casa es un nombre común, ¿no? Es un sustantivo. Pues también, si lo tenemos aquí aislado, puede funcionar como un núcleo de un sintagma nominal. Ahora bien, aquí tenemos la casa. La es un determinante. Los determinantes por sí mismos no pueden configurar un sintagma, porque hemos aprendido que los determinantes básicamente acompañan a sustantivos. Con lo cual, en esta guerra entre determinante y sustantivo, el que pesa más, el que va a ser el núcleo, es el sustantivo. Con lo cual, casa será un núcleo, la pondremos que es un determinante y las dos palabras juntas, porque no podemos dejar suelto un determinante por ahí loco sin que tenga, sin decir qué es, ¿no? Todas las dos palabras juntas serán un sintagma nominal, ¿vale?
Con los adjetivos, exactamente lo mismo. Es otra categoría gramatical que puede ejercer como núcleo de un sintagma. En este caso, sintagma adjetival. Y lo abreviamos como sintagma, o bueno, S-adj. Total, rubio es un sintagma, o sea, es un adjetivo, ¿no? Pues entonces es el núcleo de un sintagma adjetival. Esto se pone debajo, pues aquí no me cabe. Grande, lo mismo. Hacemos un sintagma adjetival. Casa grande. ¿Qué pasa aquí? Pues que tenemos, por un lado, casa, que es un sustantivo, y los sustantivos hemos visto que pueden configurar sus propios sintagmas, y grande, que es un adjetivo que también puede configurar su propio sintagma, con lo cual tendremos dos sintagmas diferentes. Uno, que es el sintagma nominal de casa, y otro, que es el sintagma adjetival de grande. Ya veremos las relaciones que establecemos entre ellos, ya lo iremos viendo. La tercera categoría, tenemos una, dos y tres. La tercera categoría gramatical que puede ejercer como núcleo de su propio sintagma son los verbos. Los verbos configuran sintagmas verbales y lo abreviamos como SV. Correr, núcleo de un sintagma verbal. Escribo, que es un verbo conjugado, ¿no? Pues también es un núcleo de un sintagma verbal. La cuarta categoría que encontramos que puede ser núcleo de un sintagma son los adverbios. Configuran un sintagma adverbial y lo reducimos, ¿no? Lo abreviamos como SAD. Total, que pues lejos, por lo mismo, es núcleo de un sintagma adverbial. Y cerca, pues lo mismo. Pero esto pasa con todos los adverbios. Pronto, tarde, cerca, después, lo que sea. Son todos sintagmas adverbiales. La quinta categoría gramatical que puede configurar su propio sintagma son las preposiciones, pero las preposiciones tienen una particularidad y es que nunca, jamás podemos encontrar un sintagma preposicional que no tenga en su interior otro. Me explico. Aquí hemos visto que, por ejemplo, Sara puede ser un sintagma nominal por sí mismo. Sara es una información, es un nombre. O casa, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tenemos para, que es una preposición, eso no es nada, no tiene significado por sí mismo. O con, que es otra preposición, no tienen significados. Con lo cual, a lo mejor lo que tenemos, o sea, a lo mejor no, lo que tenemos que hacer es ver qué tienen detrás. Porque el sintagma que vaya detrás de la preposición va a ser absorbido por este sintagma preposicional. Es decir, Sara es el núcleo de un sintagma nominal. Para es una preposición. Todas las preposiciones ejercen siempre, siempre de núcleo de un sintagma preposicional. Pero lo que no podemos hacer es esto, porque no tiene sentido decir para y Sara por otro lado. Lo que tenemos que hacer, lo que tiene sentido y lo que hay que hacer siempre es incluir al sintagma que vaya después dentro de este sintagma preposicional. El sintagma preposicional siempre incluye otro en su interior. Nunca hay una preposición que vaya loca, suelta, sin nada dentro. Siempre hay que analizarlo así. Entonces, por ejemplo, lejos de ahí nos da un núcleo de un sintagma adverbial. De es una preposición, ¿vale? Allí es otro adverbio, con lo cual tenemos un sintagma adverbial y el sintagma preposicional incluye a ese sintagma adverbial. Fijaos bien en esto porque es súper importante. El sintagma preposicional, una vez más, tiene que tener otro sintagma en su interior. Bueno, con esto yo creo que podemos comprender un poco cómo se organizan los sintagmas. Ya iremos practicando.